Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos de Entrevista Venevisión? Sean todos bienvenidos. Ya estamos listos para conversar con Pedro Pablo Fernández, diputado ante la Asamblea Nacional. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti, Andrina, por esta invitación. Siempre es muy interesante escuchar distintas voces que dan interpretaciones acerca de la situación que vive actualmente nuestro país. Pero hay un tema fundamental, que es que a veces pareciera que damos respuestas políticas a problemas económicos y a problemas económicos damos respuestas políticas. En virtud de esta premisa, ¿cuál es la respuesta que necesitan hoy los venezolanos a la luz del enfoque que usted está manejando políticamente? Mira, a mí me encanta como tú estás empezando, introduciendo esta pregunta, porque en efecto yo siento que en el país se le da prioridad a la política, es decir, estamos metidos en una confrontación política permanente, priorizando los temas políticos y no nos estamos ocupando de la economía. Y la situación económica que está afectando a los venezolanos tiene que ser la prioridad. Nosotros tenemos que abocarnos a resolver un problema que está produciendo, oye, una situación bien complicada. Hoy los venezolanos no les alcanza el ingreso para comprar las cosas que necesitan para su familia. Hay un problema de desabastecimiento grave, que no es desabastecimiento que uno pueda subestimar. Gente que necesita medicinas para enfermos que tienen enfermedades que requieren un tratamiento que no puede parar y no las consiguen. Es decir, bueno, madres que necesitan pañales, leche. Es decir, el problema económico del país, que además tiene un proceso que tiende a agravarse, es demasiado grave como para que nosotros sigamos distraídos permanentemente en la lucha política y no atendamos el problema fundamental, que es el problema económico, porque son 30 millones de seres humanos que están siendo afectados por una crisis que requiere atención de todos, requiere atención del gobierno, de los sectores productivos, de la oposición, de todos los venezolanos, que responsablemente pensemos más en los seres humanos que vivimos aquí que en los intereses políticos de cada quien. Hablando acerca de esa responsabilidad que tienen todos los sectores, pareciera que la responsabilidad automática recae sobre el gobierno porque es quien tiene en su poder la toma de decisiones. Pero desde la oposición, en el sentido de planteamiento de propuestas y de soluciones, ¿cuál debería ser el enfoque? Mira, el gobierno tiene la principal responsabilidad porque son los que manejan la economía y son además los que han desarrollado un modelo económico que nos ha traído como consecuencia esta crisis económica. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es lo responsable desde la oposición? Nosotros tenemos que trabajar por el país, es decir, nosotros tenemos una obligación con los 30 millones de venezolanos que viven aquí. Nosotros tenemos que ayudar a que los problemas económicos se resuelvan, porque eso es lo responsable, eso es lo ético, eso es lo que tenemos la obligación de hacer. Nosotros no podemos... si podemos ayudar para que el problema económico se pueda resolver, tenemos que poner todo nuestro aporte. Y tenemos que poner el aporte, además, porque eso ayuda a presentarle al país alternativas. Si no puede ser simplemente una oposición que haga oposición, nosotros tenemos que dar un salto cualitativo de oposición alternativa. Y para eso tenemos que proponer. Nosotros venimos desarrollando una iniciativa que hemos denominado Punto de Encuentro, en el que estamos reuniendo personas e instituciones que en todo el país están trabajando por resolver los problemas. Aquí hay muchísima gente que tiene mucho que aportar. El problema es que en el gobierno están encerrados en sí mismos y no están abiertos a la participación de mucha gente, que es fundamental para que se resuelvan los problemas. El problema de la escasez de alimentos. Este país está produciendo cada vez menos alimentos. La única manera de reactivar la producción de comida, que es fundamental, es la comida que necesitamos los venezolanos, es que se incorporen los sectores productivos, la asociación de ganaderos, gente que tiene una idea muy clara de lo que hay que hacer. Productores de pollo en Venezuela, que la producción de pollo en Venezuela ha caído cuando éramos un país que producía año tras año cada vez más pollo. Bueno, la producción ha caído. Ahora, cuando tú conversas con los productores de pollo, tienen todas las medidas, 1, 2, 3, 4 cosas que hay que hacer para reactivar la producción de pollo en Venezuela. Bueno, el gobierno lo que tiene es que sentarse con esos sectores, oye, y establecer una política de cooperación y de entendimiento. O sea, en ese sentido usted hace un planteamiento que, así como se habló el año pasado durante mucho tiempo del tema del diálogo político como una necesidad prioritaria, tal vez hacer un diálogo económico nacional. Yo siempre he planteado que el diálogo no es un diálogo político, lo que el país necesita es un diálogo general, es un diálogo con todos los sectores. Hay una lucha política. Yo, por cierto, me cuento entre los venezolanos que quiere cambiar el gobierno. Pero yo no quiero cambiar el gobierno porque no es responsable y no es ético, simplemente jugando a que el país se vaya por un barranco y que la economía se vaya por un barranco. Porque si el cambio de gobierno resulta de una debacle del país, el gobierno que va
a tocarle la responsabilidad de heredar eso, le va a costar muchísimo. Pero es que además no es ético porque jugar al descalabro del país, oye, es poner a los venezolanos en una situación bien complicada. La pobreza en Venezuela, de acuerdo con la CEPAL, está creciendo y está creciendo a un ritmo acelerado. Nosotros no podemos jugar con seres humanos que sufren las consecuencias de una crisis económica. Todos tenemos la obligación, más allá de que cada quien tiene que hacer el trabajo, nosotros tenemos que seguir trabajando en construir una alternativa para salirle del gobierno. Mientras eso se logra, tenemos que contribuir con la solución de los problemas, porque son unos problemas muy graves para jugar con eso. Diputado, mencionó usted una palabra clave: jugar al descalabro del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer señalaba que había sectores de la oposición venezolana que de alguna forma estaban haciendo un juego político internacional para desprestigiar a Venezuela ante el mundo. ¿Cree usted que esto es cierto? Mira, yo creo que nosotros los venezolanos nos toca la tarea de resolver nuestros problemas. Es aquí donde los vamos a resolver. Es decir, nosotros no podemos pensar que van a venir de afuera a resolver los problemas que tenemos que resolver nosotros, porque nadie nos los va a resolver por nosotros. Aquí tenemos que crear en Venezuela un clima de entendimiento nacional para sacar al país adelante, si no es imposible. El gobierno, en este esquema de confrontación que el gobierno ha propiciado, ha ido metiendo al país en este atolladero, en esta crisis que estamos viviendo. Ahora, si nosotros logramos salir de este gobierno a trancazo limpio, el próximo gobierno tampoco va a poder sacar al país adelante. Aquí hace falta, para recuperar la economía, generar un gran clima, un gran espacio de entendimiento nacional. Si no, va a ser imposible para el gobierno y para cualquier gobierno que venga a suceder a este. Porque es necesario muchos factores. Mira, es necesario generar confianza, atraer inversiones, establecer políticas que hagan al país atractivo para invertir. Y un país donde la gente se está cayendo a pescozones y donde hay una guerra interna, no es un país. Entonces, no es que este gobierno no puede, es que ningún otro va a poder si no creamos un clima de entendimiento nacional entre todos los sectores, sector productivo, gobierno, iglesia, comunidades. Si todos los problemas de Venezuela pasan porque logremos entendernos los venezolanos. Crear ese clima tal vez suena un poco romántico en el medio de una coyuntura donde también se habla de que las crisis son grandes oportunidades, pero ¿cómo propiciar un clima positivo en el medio de una cola, en el medio del desabastecimiento, en el medio de un comportamiento del consumidor que ha cambiado porque ya no tiene la oportunidad de elegir un producto en el anaquel, sino que tiene que comprar sencillamente lo que hay? ¿Cómo hacer ese clima realidad desde la oposición y desde el oficialismo de que existan intenciones sinceras que comprometan más al país como una prioridad? Tú sabes que tú estás diciendo una cosa con la que yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto es una oportunidad. Sin más allá de que yo no estoy nada contento con lo que está viendo el país, nadie puede estarlo, es una oportunidad de reflexión. Es decir, aquí estamos, los venezolanos nos estamos uniendo en la cola, nos estamos uniendo en los problemas que estamos padeciendo todos. Bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para generar muchas cosas, para generar un clima de entendimiento, para generar una discusión de cuál es el país, cuál es el modelo productivo que nosotros tenemos que desarrollar. Venimos de 15 años de la imposición de un modelo que ha venido destruyendo el aparato productivo. Bueno, esto es una oportunidad para reflexionar. ¿Ese modelo sirve, no sirve? Venimos desarrollando un modelo rentista petrolero, según el cual cada vez que los precios del petróleo suben, vivimos una fiesta de bonanza y de petrodólares puestos en circulación. Y cada vez que los precios del petróleo caen, entonces vivimos una tragedia. Nosotros venimos desarrollando un modelo desde hace mucho tiempo que es el mismo modelo. Si cuando a Carlos Andrés Pérez en el año 73 le subieron los precios del petróleo, hizo exactamente lo mismo que hizo este gobierno durante los últimos 15 años con el precio del petróleo en 100. Y cuando el precio del petróleo cae, entonces el país entra en una tragedia. Yo digo que aquí no hay gobiernos socialistas o capitalistas. Aquí, cuando el precio del petróleo crece, son gobiernos socialistas. Hay un montón de plata y se desarrolla una política social irresponsable y de gasto público. Cuando el precio del petróleo cae, ya no hay plata, entonces es un gobierno capitalista. Es decir, eso es lo que ocurrió en el pasado, es lo que está ocurriendo ahorita. El presidente de la República está tomando medidas, aumento de la gasolina, está tomando medidas de ajuste. Ahora, ¿por qué las está tomando? Bueno, porque no hay los recursos, no porque es capitalista, sino porque no invertimos la riqueza petrolera como la teníamos que haber invertido para desarrollar una economía donde hubiera producción, donde aprovecháramos el potencial que tiene este país. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente, revisando la agenda temática del día, aparece como un tema prioritario la flexibilización de los trámites para importar bienes prioritarios básicos. ¿Qué apreciación tiene acerca de esto? Para mí lo fundamental no está ahí, para mí lo fundamental es estar en reactivar el aparato productivo. Si al país le cuesta una fortuna importar, porque el dólar es carísimo, nosotros podemos producir aquí mucho más barato.
pero no hay un estímulo a la producción nacional. Cada vez estamos produciendo menos, cada vez estamos importando más. Aquí lo que tiene que haber es que el gobierno vaya a un proceso de rectificación de un modelo económico que ha destruido el aparato productivo y lo sustituyamos por un modelo económico que impulse, que promueva, que atraiga inversiones, que desarrolle el potencial que tiene este país. Este país tiene potencial de exportar muchísimas cosas y de recibir los dólares que necesitamos para importar lo que no podemos producir aquí. Lo que no podemos seguir haciendo es destruyendo la capacidad productiva del país, porque los dólares que tenemos ya no alcanzan para importar todo lo que estamos dejando de producir. Rectificación profunda del modelo. Los anuncios que ha hecho el presidente de la República son paños calientes, son medidas que vienen a tratar de paliar las consecuencias de la crisis económica. Y yo creo que hay que entrarle a las causas, corregir el modelo y reimpulsar el aparato productivo. Le damos las gracias a Pedro Pablo Fernández, diputado ante la Asamblea Nacional, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Bueno, de inmediato.